La parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación espontánea. Es distinta de la muerte por ser potencialmente reversible, no es una enfermedad terminal y no es consecuencia del envejecimiento biológico. La reanimación cardiopulmonar es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir una parada, sustituyendo primero para intentar después restaurar la respiración y circulación espontánea. El soporte vital amplía el concepto de RCP integrando la prevención de la parada cardiorrespiratoria, el soporte respiratorio y circulatorio a las víctimas con parada cardiorrespiratoria y la estabilización post-parada cardiorrespiratoria. El soporte vital básico es el que se realiza sin material. Ahora se incluye de todas formas el desfibrilador semiautomático y se debe realizar como objetivo antes de 4 minutos. El soporte vital avanzado es el que realiza personal entrenado y equipado y el objetivo fundamental es realizarlo antes de 8 minutos. Otro de los conceptos importantes es la cadena de supervivencia, que es la secuencia ordenada de actuaciones, todas de igual importancia, dirigidas a lograr el máximo de supervivencia, con mínimas secuelas. La secuencia de actuación para realizar un soporte vital básico para personal lego o no sanitario sería, primero, comprobar la consciencia o si tiene respuesta, gritar pidiendo ayuda, abrimos la vía aérea, comprobar la respiración y llamaremos al 071. Posteriormente, una vez diagnosticado la parada cardiorrespiratoria, realizaremos el RCP con 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones de rescate. El soporte vital básico para personal sanitario se diferencia única y exclusivamente con el anterior de personal lego, en el que hay que realizar una valoración de la circulación, comprobación del pulso. El primer paso que tenemos que realizar para realizar un soporte vital básico es preservar la seguridad de la víctima y del reanimador. Hay que evitar peligros externos, hay que usar guantes, hay que tener cuidado con las agujas y tener precaución con el boca a boca, utilizando dispositivos de barrera. A continuación comprobaremos la consciencia, valorando la respuesta, con la maniobra gritar y sacudir. ¡Hola! ¿Cómo está? Después pedimos ayuda gritando ¡socorro! ¡Alguien que me ayude! Esto lo realizamos en el punto donde está la víctima. El siguiente paso es abrir la vía aérea. Realizamos esta apertura de vía aérea con la maniobra frente-mentón. La maniobra frente-mentón se realiza colocando una mano sobre la frente y 2 dedos de la otra mano sobre el mentón, realizando una hiperextensión de la columna cervical. Si sospechamos lesión de la columna cervical por posible traumatismo, la alternativa es la maniobra de tracción mandibular o subluxación mandibular. Se realiza introduciendo el pulgar en la boca, cogiendo la mandíbula inferior y tirando hacia arriba, realizando una subluxación mandibular. A continuación comprobaremos la respiración con la maniobra ver, oír y sentir. Vemos cómo se expande el tórax, oímos si respira y sentimos el aliento en nuestra mejilla. Es importante prestar también atención a las respiraciones agónicas y que la maniobra ver, oír y sentir no nos lleve más de 10 segundos. El siguiente paso sería la comprobación del pulso o signos de circulación. Se realiza simultáneamente a valorar la respiración y el objetivo es que no se tarde más de 10 segundos. La valoración del pulso se realiza con la comprobación del pulso carotídeo en paciente adulto. Se realiza comprobando en la arteria carótida, no más de 10 segundos. Si el paciente está inconsciente y no tiene signos de vida, no tiene pulso o tienes dudas, iniciar RCP inmediatamente. El siguiente paso sería activar al equipo de emergencias, llamando al sistema de emergencia médica 061 o 112. El siguiente paso sería iniciar las compresiones torácicas. Las manos
tienen que estar entrelazadas en el centro del pecho, los hombros en línea con el esternón y brazos extendidos. Hay que deprimir al menos 5 centímetros y como máximo 6, realizar 30 compresiones a una frecuencia de al menos 100 por minuto y máximo 120 por minuto. Y es importante que la compresión y descompresión deben durar lo mismo. Es importante realizar un masaje cardíaco de calidad. Para ello tenemos que realizar un masaje con una correcta profundidad y una correcta frecuencia. Hoy en día tenemos aplicaciones para móviles que nos marcan la frecuencia correcta. Que nos marcan ese ritmo para tener una frecuencia cardíaca correcta. Posteriormente administraremos las ventilaciones. Realizaremos la ventilación boca a boca. Aseguraremos la maniobra frente-mentón, pinzaremos la nariz, sellamos con nuestros labios los labios de la víctima, insuflaremos durante un segundo el aire necesario para que se eleve el tórax, dejamos que salga el aire y repetimos una segunda ventilación. La relación de compresiones y ventilaciones es 30 compresiones y 2 ventilaciones. No hay que parar para tomar el pulso carotídeo entre cada ciclo de compresión y ventilación. Solo pararemos la RCP si llega el equipo médico avanzado, si la víctima se recupera o si sufrimos agotamiento. Como resumen, hay que recordar que la seguridad es prioritaria durante la RCP y que es esencial minimizar la interrupción de las compresiones torácicas.